nosotros vamos a hablar un poco de cosas, tal vez, espero que sean tan así coloridas, por ahí son un poco más abstractas, pero bueno, varias de las cosas que acá planteaba nuestro colega, vamos a retomarlo un poquito. Yo quisiera empezar. Yo les cuento, yo soy antropóloga, trabajo con toda ella en la Facultad de Filosofía y Letras, y nosotros dictamos una materia que es Historia de la Antropología, en donde hacemos bastante hincapié en ver cómo se fue construyendo las categorías del pensamiento, con lo cual nos referimos y con las cuales pensamos estas cuestiones del etnocentrismo, de las categorías de raza, la categoría de indio, la categoría de otro, bueno, varias de estas cosas que son las formas en que tratamos de pensar los procesos históricos y el lugar que ocupamos nosotros, como país, como nación, como, digamos, es un nosotros inestable, dinámico, es un nosotros que hay que construir, pero cómo intentamos pensar esto, la historia política y la historia de los procesos populares. Y yo arranco acá con un punto de partida que espero que al final de la exposición podamos volver. Un poco es preguntarnos, ¿vieron esta frase que Cristina en un momento lanzó y que a mí y a mucha gente le dejó digamos, fue algo muy fuerte y fue algo muy debatido y muy retomado, y en sí es una frase que es interesante porque no es una respuesta, es más bien una pregunta, y es algo, es como una categoría en construcción, decir, ¿qué significa que la patria es el otro? Que es como decir, ¿qué significa la patria? ¿Qué significa el otro? ¿Quién es el que está puesto en el lugar del otro? Y yo acá, esa ilustración que está ahí, es un cuadro que es muy interesante porque resume un poco lo que vamos a tratar de ver en esta breve charla. Este cuadro se llama algo así como Victoria Ocampo se refugia en su casa racionalista mientras llega el malón, ¿no? Y acá este cuadro resume también esa polarización, esa mirada y esa interpretación sobre la historia de las luchas populares en la Argentina, en la que en general venimos perdiendo, digamos, desde un punto de vista de la construcción simbólica, pero que tiene, digo, del establishment de la cultura y de las formas bien pensantes de la academia, pero resume esta noción, ¿no? que hace 100 años o más fue resumida por Sarmiento como civilización o barbarie, y que, digamos, también en los procesos políticos de profundización, ¿no? de las luchas populares se agudiza y se actualiza en torno de estas imágenes, ¿no? Ahí de un lado está una imaginaria Victoria Ocampo escondida, mirando en un ventanal iluminado, llena de luz, llena de racionalidad, en su casa racionalista, digamos, donde hay racionalidad, hay progreso, hay concepciones europeas sobre el orden, sobre la limpieza, sobre la estética, sobre el buen gusto. Una casa que está elevada, que no está tocando el piso, no se está hundiendo, ¿no? en el lodazal, y una Victoria además que es protagonista, pero está encerrada y temerosa, porque también resume un poco una historia de concebir al otro, a la plebe, al malón, al nativo, a los pobres, a los cabecitas, a los que encarnen, digamos, en cada momento esta imagen, digamos, de las luchas populares. Aparece esta barrera de vidrio, de frialdad, pero también de miedo, digamos.
de miedo, de desconfianza. Es una imagen interesante, es una imagen que resume, y bueno, lo que vamos a tratar de ver ahora un poco, espero poder hacerlo en forma llevadera, es algunas de las cuestiones que hace que podamos, digamos, ahora ver esta síntesis en ese cuadro, ¿no? Más o menos uno de los temas, así que no van a estar tan centrados en periodos históricos, yo voy a hablar en términos, digamos, no históricos, sino más bien conceptuales. Y les pido por favor que me hagan cualquier pregunta o me interrumpan o, digamos, si quieren acotar algo lo hagan, porque me parece que sería mucho más rico si tratamos de pasar como un espacio así más de reflexión que yo esté dando como una clase o algo por el estilo. Cuando hablamos de eurocentrismo y expansión colonial, hay una cosa que me parece muy importante, que es que yo creo que nosotros casi no tenemos un lenguaje y herramientas propias para pensar en estas cosas. O sea, en los últimos años se habla bastante de la colonialidad, del saber, de los estudios decoloniales, en fin. Pero lo que surge es que, sobre todo en la academia, ¿no? en la sociología, en la antropología, en las ciencias políticas, nosotros usamos las herramientas conceptuales que provienen de los centros, de poder también, ¿no? Así como pasa en la física, en la química, donde son los centros hegemónicos, digamos, de producción científica, los que determinan cómo se hacen las cosas, qué es lo que se investiga, qué es lo que es importante investigar, cómo se produce conocimiento. De la misma forma pasa en las ciencias sociales. Nosotros no estamos tampoco tan ajenos a esa determinación y a esa constricción que producen los centros de producción de conocimiento de poder, digamos. Entonces, esa es una dificultad que tenemos que entender que va a llevar un tiempo resolver. Entonces, las categorías que nosotros mismos usamos son las categorías generadas en el pensamiento europeo. Uno de los primeros que reflexiona sobre Europa como un lugar de enunciación del sujeto, esto quiere decir que se erige Europa como la conciencia del mundo, como el ojo del mundo que mira y que habla y que reflexiona. Uno de los primeros que se cuestiona esto es Sartre, cuando escribe el prólogo de un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, que es un libro que escribe un antropólogo, un sociólogo, no sé cómo calificarlo, un escritor político importante, que es Fanon, que es africano, argelino, y en todo ese proceso de descolonización africana, Sartre, como gran filósofo francés, o sea, Francia además, la superconciencia del mundo, ¿no? La gran enunciación, digo, Sartre dice, bueno, aquí lo que estamos siendo testigos es de un proceso en donde hay un descentramiento de este sujeto universal que habla por todos, que enuncia la conciencia del mundo por todos. Hay un descentramiento y empieza a construirse un sujeto que está por fuera de estos centros de poder. Y este lugar, en este caso, está justamente prologando un libro publicado en África, ¿no? Y que está hablando del proceso político africano. Digamos, hay antecedentes, por supuesto, y hay algunas, digamos, hay otros autores, pero digo esto como un hito que es reconocido y es un punto de inflexión para las ciencias sociales, en donde los propios europeos, digamos, muchas corrientes dentro de la sociología, la antropología y la historia, empiezan a tomar conciencia y a reflexionar sobre cómo ellos mismos están usando categorías construidas en este contexto de dominación, de desigualdad y de poder colonial. Cómo las propias categorías, digamos, las propias herramientas a partir de las cuales piensan la historia, la sociología y la antropología,
son categorías que están así, directamente vinculadas y construidas en función de retener el poder colonial, de ejercer poder colonial, de ejercer violencia, inclusive simbólica, ¿no? En cuanto a la explicación, a la interpretación del mundo. Entonces, en todo este periodo que va, digamos, entre la conquista y la plena expansión colonial, lo que vemos es cómo se va erigiendo entonces Europa como esa conciencia del mundo, y a su vez va generándose un tipo de conocimiento que lo que hace es poner como parámetro a Europa, como baremo, dice ahí, ¿no? Como baremo, como es como la marca a partir de la cual medimos más, menos, mejor, peor, normal, anormal, digamos, respetable, no respetable, digamos, el parámetro a partir del cual se empieza a producir conocimiento, el conocimiento científico incluso, empieza a ser Europa, en muchos sentidos. Perdóname, ahora vamos a ver. Europa, esto que vos estás diciendo, Europa para América. Para el mundo para el mundo. completo. Pero para el mundo oriental también. Sí, por supuesto. Sí, claro. También. Claro. Sí. Sí, digamos, ahora vamos a avanzar y ahora vamos a avanzar sobre eso. Hay un autor justamente que se llama, está ahí, mira, Worsley, Peter Worsley. Es un historiador de la escuela de Manchester. Es un texto muy viejo que se llama El Tercer Mundo. Tiene un capítulo que se llama La creación del mundo. Tiene cosas que en una lectura histórica contemporánea sería mal visto, porque es un historiador británico y dice cosas, por ejemplo, refiriéndose a España, dice un país atrasado, ¿no? Pone esas ¿cómo puede ser que un país como España, digamos, ignorantes, cómo llegaron a América? Nadie se lo explica, dice, piensa, escribe cosas por el estilo. Pero fuera de eso, digamos, fuera de esos detalles, que tienen que ver con la época en que escribe y con que es británico también, es un autor marxista y es un autor que justamente piensa la idea esta de creación del mundo como un momento en donde Europa toma conciencia del mundo completo, ¿no? Él dice algo que sí dicen mucho los historiadores y los sociólogos contemporáneos, como Wallerstein, que está ahí, que habla del sistema mundo, que uno no podía pensar, ni siquiera los europeos podían pensar en Europa como Europa la pensamos ahora. Europa no era Europa, por lo menos hasta la llegada a América, hasta el descubrimiento de América. Europa era un montón de reinos perdidos, desconocidos entre sí, digamos, la unidad o no sé si la unidad, pero toda esa movilidad, esa dinámica que había adquirido con el Imperio Romano se había perdido. Hay un historiador que decía que los caminos se llenaron de tierra, ¿no? Durante los siglos de la Edad Media, qué sé yo, pero aunque hubiese habido caminos, esa concepción de Europa como un continente que tiene muchas cosas en común y que va a organizarse, va a dejar de pelear nunca deja de pelear entre sí, pero que va a organizarse para salir a conquistar el mundo y a dividirse, a repartírselo, como ese primer tratado de Tordesillas que pudieron ver recién, eso de decir vamos a dividir, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es mío, y que va a pasar mucho más adelante, después va a dividirse África, por ejemplo, en el Congreso de Berlín, qué sé yo, digamos, esa noción no existía. Empieza a crearse cuando lo que llama Worsley, que es la creación del mundo. Y esto tiene que ver con este erigirse de Europa como la conciencia del mundo. Y Worsley, como historiador marxista, utiliza un concepto que es el de mundo en sí y mundo para sí.
y lo toma prestado de Marx, que habla de la clase en sí, la clase para sí, y que, digamos, tiene que ver con esto que viene también de la filosofía alemana, ¿no? Que dice las cosas, de la existencia en sí, la existencia para sí. Las cosas en el mundo existen en sí. Esta es una existencia sin conciencia, ¿no? Ahí hay un pueblo, un condado, no sé qué, acá hay una ciudad, pero existen objetivamente, no tienen conciencia de que ellas conforman un territorio mayor, por ejemplo. O no tienen conciencia del significado de la relación que podría tener esos dos estados, o lo que fuera. En la filosofía, digamos, esto sería más llevado a un plano más abstracto, si querés, pero la existencia en sí y la existencia para sí se distinguen básicamente por esto, por adquirir conciencia. Marx va a decir, una clase en sí es una clase de personas que lo que tienen en común es lo que es objetivo, que es que ganen lo mismo, que vivan en el mismo barrio, que hablen el mismo idioma, que tengan las mismas condiciones laborales, que trabajen las mismas horas. Eso es una clase en sí, pero ahí no está la clase para sí. La clase para sí aparece cuando estas mismas personas toman conciencia y pueden apropiarse, digamos, de estas diferencias y estas similitudes y pueden organizarse para la acción, porque cuando toman conciencia es cuando pueden organizarse. Y Worsley dice que el punto de inflexión del descubrimiento de América, justamente, ¿por qué lo traje? Porque él da el ejemplo de China. Pues justo con el ejemplo, con lo que vos comentaste, él da el ejemplo de China. Él habla bastante ahí de cómo los ingleses entran a China. Y él lo que hace es diferenciar dos momentos en donde los chinos pueden cerrarse como un imperio y tomar a los ingleses como una cosa exótica, digamos, como algo divertido, los invitan, los miran así de reojo, qué sé yo, y cuando sin embargo, como hay un momento, cuando se crea el mundo, dice él, y cuando empieza el mundo para sí, cuando Europa se transforma en un mundo para sí, y cuando se apropia de este lugar de poder y piensa el mundo es nuestro, y cómo entran a China. Él da ese ejemplo, justamente, ¿no? Entonces, el mundo para sí es esta creación, es la construcción de esta conciencia. Y esta conciencia tiene que ver justamente con la conquista. Varios historiadores diferencian distintas etapas, ¿no? Pero, digamos, básicamente vamos a referirnos. Yo no voy a hablar de historia, ¿no? Obviamente, ya imagínense que no vamos a ahondar en esas cuestiones, digamos. Pero el primer proceso, el proceso de la conquista, por lo menos debemos diferenciarlo de la fase del colonialismo, porque va a haber diferencias. Lo que tiene, pero sin embargo, hay, digamos, algunas aproximaciones que a veces hacen ver como muy distinta la conquista española del colonialismo. Española digo así como, porque es el país más importante, pero también está Portugal en esa etapa, y el colonialismo británico, bueno, también está Holanda, también están otros países, pero nosotros siempre nos referimos al colonialismo británico porque es eminente, la gran potencia colonial, ¿no? En el fin del siglo XVIII al XIX. Pero por más que podamos ver que hay diferencias, y digo esto porque a veces aparece una mirada un poco a veces benéfica, diciendo, bueno, la conquista española en realidad era más humanitaria. No sé si ustedes lo han escuchado, pero digamos, a veces aparece una vinculación, tal vez por esta idea de madre patria, por esta idea de el vínculo, el lazo, digamos, de consanguinidad que podamos llevar
con España, tal vez eso ha influido en que algunos autores se inclinen así como a dividir y a distinguir mucho el proceso de la conquista, el proceso colonial posterior. Yo creo que hay que tomarlo como una secuencia, y es una secuencia cuyo punto de inflexión tiene que ver con esto, con la apropiación material y simbólica del mundo completo. No importa si lo podían lograr o no. En la conciencia lo que estaba era que el mundo les pertenecía. Y les pertenecía al punto que hicieron grandes pactos en donde se lo dividían. Aunque no estaba muy seguro, digamos, no estaba contemplada la resistencia. A ver, así como nosotros no tenemos herramientas todavía tal vez propias para pensar estos procesos se pensaron sin tener en cuenta la posibilidad de la resistencia. ¿Por qué? Bueno, acá viene un poco de lo que quiero hablar. Es a partir de la palabra descubrimiento. Sí, por no supuesto. descubrieron nada. ¿Cómo conquista el desierto? Claro. ¿Cómo se conquista? ¿Un desierto o no se conquista? No había personas, había bestias, por eso. Claro. Pero bueno, tiene un poco que ver con cómo se va a aplicar la categoría de otro. La conciencia de ellos, ¿no? Claro, sí. Yo leía otra vez, escuchaba un reportaje que hablaba que la misma Constitución de los Estados Unidos dice los Estados Unidos de América. O sea, toda América era de ellos. Sí. Desde su Constitución, ¿no? Sí. Bueno, un poco después lo cumplieron, parece. Bueno, acá por suerte nos quedamos un poco más, no llegamos a esa fase. Después siguen, después siguen y después se agarrarán en la cabeza misma. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito. Entonces, está bueno pensarlo como una secuencia, como un proceso histórico que tiene continuidad en el tiempo, por más que cambien las modalidades y por más que cambien los países que van a ser el centro hegemónico de poder en ese momento, ¿no? De la misma forma que uno puede pensar la globalización también no como algo tan nuevo ni tan producto de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay un autor que se llama García Canclini que escribió un artículo muy lindo que dice algo así como la globalización empezó en 1492. La globalización fue la imposición de una religión y una lengua a escala planetaria por la violencia, sin lugar a resistencias ni a negociaciones. ¿Cómo? Sin tener en cuenta lo. Sí, no había negociación. Ahí empieza la globalización. Está bien, no está respetando el concepto de globalización contemporáneo, pero lo que sí nos hace dar cuenta de que hay algo que empieza en este proceso que Worsley llama la creación del mundo, Wallerstein lo llama como sistema, mundo, bueno, capitalismo global, no importa. Y ese rasgo que va a tener en común es esta universalización. Por eso está relacionado a la conciencia del mundo, porque es pensar globalmente, universalmente el planeta. Y pensar un proyecto de apropiación material y simbólica del planeta. No solo material la apropiación, por eso es importante, yo a veces puede ser medio pesado que yo diga material y simbólica cada rato, pero quiero que no nos olvidemos que no se trata solamente de las materias primas, solamente del oro y la plata. En la época, en la conquista, en la primera etapa, lo que hay es una ocupación del territorio, ¿no? Primero exploración, como decía él también, que al principio los portugueses, incluso los españoles van a las costas, ¿no? Toda la navegación del siglo XVII y XVIII es en las costas. Después empieza así la ocupación del territorio. Acá no me estoy refiriendo a América, ¿no? En realidad América empieza antes. La extracción de metales preciosos, ¿no? Después va a ser la producción de materias primas a través de plantaciones, pero
también es la evangelización, también es la lengua, también es, digamos, la batalla cultural. La batalla que claro, exactamente, la batalla cultural. Que la batalla cultural no es simplemente, cuando yo digo al principio, no tenemos muchas herramientas conceptuales que no sean estas para pensar. La batalla cultural no es solamente una cosa de interpretación que yo, sino son las herramientas mismas de las categorías de pensamiento que tenemos. Son las categorías de pensamiento. Es la lengua, ¿no? La evangelización. Uno puede muy tranquilamente decir que es ateo, pero no importa. Digamos, la evangelización implica la aceptación de una forma de pensar el mundo, la naturaleza, la organización de la vida, la moral, lo que está bien, lo que está mal, que va mucho más allá de cuán devoto sea cada uno o no. En esta etapa de la conquista, bueno, por ahí una de las diferenciaciones que podemos hacer, hay distintos autores que la hacen de distinta manera, pero tiene que ver con más o menos con el modelo de acumulación y con la forma de organización respecto de la ocupación del territorio. En la etapa colonial, por supuesto, acá Gran Bretaña va a ser digamos, el país más importante, claro. Ustedes saben que hay una indirect rule que está ahí, es una modalidad que es la que nosotros más conocemos y que ha sido muy estudiada, que tiene que ver con el control de los mercados, de los puertos, del monopolio comercial. Ya no va a haber en la etapa colonial una búsqueda de ocupar el territorio, ir a pelear y a poner un virrey o un rey o a ocupar la casa de gobierno, no. Lo que va a hacer Inglaterra a partir del siglo XVIII y principio del XIX es financiar las revoluciones americanas para liberar los puertos, ¿no es cierto? Y esa va a ser estrategias claras que tienen que ver con el monopolio comercial, no con el gobierno, la ocupación del territorio y todas esas cosas engorrosas en las que se habían metido los españoles y los portugueses y se habían llevado tantos problemas. La modalidad de producción, bueno, y también colonialismo viene de colono. También lo que empieza